Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, tardes aquí en España por lo menos. Hoy es el día 1 de agosto, lunes, y día de Apocalipsis, de revelación, y día de comienzo de nuevo libro. Ya saben que terminamos el libro sexto y vamos a entrar con el libro séptimo de revelación de Stephen Jones, que es un libro que estudia los capítulos 17 al 19, y básicamente se están referidos a la gran ramera y a la bestia, y vamos a distinguir ahí algunas cosas de lo que es la bestia y es la gran ramera, porque no es lo mismo, ¿no? Y a veces tenemos los conceptos un poco confundidos. Así que sin más dilaciones, vamos allá. Capítulo 1, la ramera. La caída de la Babilonia misteriosa, que la Biblia llama en Apocalipsis misterio Babilonia, que se representa como una gran ramera, se cubre con considerable detalle en Apocalipsis 17 al 19, lo que lleva a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 16, que terminamos de ver, registra y profetiza las demandas legales presentadas contra Babilonia en la corte divina, en el tribunal celestial, junto con los veredictos decretados contra la ciudad. Los próximos 3 capítulos nos dan detalles de la caída de la novia ramera y el levantamiento de la verdadera novia, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 17 del 1 al 2 comienza diciendo: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven aquí, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad. Y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad o de su fornicación, pero que dice en la Reina Valera. La secuencia de decretos contra Babilonia alcanzó su clímax al final de Apocalipsis 16. Ahora un ángel llama aparte a Juan para darle detalles más específicos sobre la identidad de la gran ramera y mostrarle la forma en que ella cayó del poder. Juan no fue específico, pero nos dice que este ángel fue uno de los 7 que derramó una copa de vino sobre Babilonia, en Apocalipsis 15:7. Mi propia revelación, es decir, la del Dr. Stephen Jones, me indica que este fue en realidad el primero de los 7, conocido por mí como el ángel de la redención. El ángel de la redención revela toda la información del capítulo 17, que culmina en Apocalipsis 17:18, que dice: y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, se representa a Babilonia como una mujer, una ramera y una ciudad. Babilonia se representa como una mujer, como una ramera y como una ciudad. La mujer no es una mujer literal, aunque en los tipos y sombras de la profecía pasada, Jezabel se destaca como principal representante de esta ramera. Incluso la ciudad misma es figurativa, porque es más que una ciudad. Porque es más que una ciudad. La antigua ciudad de Babilonia fue un tipo de un sistema mundial completo. Estaba limitado a un imperio, el imperio babilónico, pero era un tipo de un sistema mundial completo. Sin embargo, estas metáforas bíblicas son importantes desde un punto de vista legal, porque invocan ciertas leyes por las cuales las rameras
y las ciudades pueden ser juzgadas. Una de esas leyes, como ya hemos explicado, es la ley de redención aplicada a la propiedad urbana de Levítico o en Levítico 25, 29 al 31. La compra de una propiedad urbana otorga al propietario anterior un derecho de rescate de un año. Babilonia es una ciudad, así que esta ley profetiza la manera en que el ángel de la redención derroca a Babilonia. En cierto sentido, el Arnion, que ya saben que es Cristo y su cuerpo y que hay que distinguirlo del Agnos, que es el Amnos, que es el gran cordero, que se refiere exclusivamente a Cristo. El Arnion, que es la única palabra que aparece en Apocalipsis, es el cordero más su cuerpo. No es solamente Cristo, ni es solamente su cuerpo, sino es Cristo y su cuerpo. El Cristo corporativo, por decirlo de alguna manera. Han comprado una propiedad urbana. Repito, desde el punto anterior, en cierto sentido, el Arnion, Cristo y su cuerpo, han comprado una propiedad urbana. De hecho, han comprado o redimido toda la ciudad, lo que significa que se deben seguir ciertas leyes. Cuando realizamos nuestra campaña de oración jubilar del 21 al 29 de noviembre de 1993, entendimos que estábamos comprando un terreno urbano, y así supimos que veríamos los resultados reales un año después, 29 de noviembre de 1994. Este periodo de espera coincidió y fue respaldado por la profecía de Daniel 4:29. El mismo principio se aplicó en octubre de 2014, cuando la transferencia de autoridad dio jurisdicción sobre la tierra a los vencedores al final de los 7 tiempos del juicio divino. Sabíamos que tendríamos que esperar otro año para otorgarle a la ciudad sus derechos de redención en el caso de que pudieran redimir su propiedad. Si bien algunos pueden pensar que todo esto es absurdo, debemos recordarles a todos que la ley profetiza, porque es la guía por la cual Dios juzga a los hombres, las naciones y el mundo mismo. Cada vez que hablamos de juicio divino, debe entenderse que Dios juzga por su ley, no por las leyes de los hombres. Por lo tanto, su ley es más que una norma moral a seguir por los hombres, es también profética, porque establece los parámetros de la justicia divina cuando el tribunal divino emite sus fallos. Saben que es propio también de la edad de tabernáculos, de la revelación de tabernáculos, de la era de tabernáculos, es esa visión profética de la Biblia, ¿no? No solo la visión literal, no solo la visión espiritual, sino la aplicación profética. Como veremos más adelante, otros ángeles, además del ángel de la redención, tienen su papel en este juicio divino. Eran 7 los que derramaron las copas del vino y del juicio. En Apocalipsis 17 al 20 vemos a 4 ángeles participando en el juicio. El ángel de la redención en 17:1, un ángel que tiene gran autoridad en el capítulo 18 versículo 1 y un ángel fuerte en el 18:21 y finalmente un ángel teniendo la llave del abismo en el capítulo 20 versículo 1. Diremos más sobre estos a medida que avancemos. La gran ramera. El ángel de la redención es el primero en identificar a Babilonia como una ramera en Apocalipsis 17:1. Ella se sienta sobre muchas aguas, y esto se interpreta más tarde en Apocalipsis 17:15, que dice así: y me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. O sea que esta ramera es la que gobierna sobre muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, así como la ramera misma no es literal, tampoco lo son estas aguas sobre las que se sienta. La metáfora se ve en Isaías 57 del 20 al 21, que dice: pero los impíos son como el mar embravecido, que no puede estar quieto,
y sus aguas arrojan basura y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Mientras las naciones estén en rebelión contra el Creador y el Mesías, negando a ser gobernadas por la ley divina, no puede haber paz duradera, solo puede haber una ley, y solo cuando gobierne el príncipe de paz entraremos en una era de paz. Esto está profetizado en Génesis 49:10, en la profecía de la venida de Silo, palabra que se basa en Shalom, que significa paz, y habla de un pacificador. El príncipe de paz es retratado más tarde por Salomón y su reinado pacífico. La ramera no solo se sienta sobre muchas aguas, sino que también se le ve sentada sobre una bestia escarlata, en Apocalipsis 17:3. Es decir, que vemos que la bestia y la ramera no son la misma cosa. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia escarlata, entonces, es el equivalente a las aguas. La diferencia es que las aguas hablan generalmente de las naciones en tumulto, mientras que la bestia escarlata parece hablar más específicamente de un grupo de naciones. Que esta es la misma mujer del versículo 1 es evidente en el versículo 5, donde la vemos etiquetada en la frente. Ella no es solo una gran ramera, sino también la madre de las rameras. Saben ustedes que el enemigo de las almas gobierna el sistema religioso mundial, y aunque se podría decir que Roma es la gran ramera, o una de las rameras, o la principal, ella también ha engendrado pues muchas rameras de la cristiandad, que mientras no salgan del sistema babilónico, pues en última instancia siempre están dirigidas por Satanás, aunque lógicamente, como él se tiene que disfrazar de ángel de luz, pues al disfrazarse, pues hay cosas que no puede evitar. Es decir, que haya personas que también, aunque confundidas, pues estén dentro de ese sistema y aún así alcancen la salvación y ciertos grados de espiritualidad. Dirige una especie de burdel espiritual para los reyes de la tierra. La ama del cotarro. Redimiendo a la ramera. La metáfora de la ramera invoca leyes específicas por las cuales se juzga a Babilonia. Los profetas hablan de la idolatría como adulterio y prostitución. Los ídolos también son llamados abominaciones en 2 de Reyes 23:13, donde la Septuaginta, o la versión de los 70, como saben, usa la misma palabra griega delugma que usa Juan en Apocalipsis 17:4. Adorar ídolos o dioses falsos era cometer adulterio contra el Dios que había desposado a Israel en el Sinaí. Oseas era un profeta de la casa de Israel a quien Dios, Cristo, había desposado. Oseas se casó con una ramera para ilustrar el matrimonio fallido de Dios con Israel. Su experiencia de vida sentó un precedente profético para cosas futuras: el gran divorcio, Oseas 2:2. Después él la echó de la casa, Oseas 2:14, pero luego la redimió de la esclavitud, Oseas 3:1-2. O sea que las rameras, pues proféticamente van a seguir esta evolución, ¿no? Que hay un divorcio, son expulsadas de la casa, que el caso de Oseas será la tierra de Israel, y en el caso de Israel era la tierra de Israel, valga la redundancia, y en el caso de Oseas pues será la propia casa del profeta, pero luego la redimió de la esclavitud, y así también el Señor va a redimir a la gran ramera. En Oseas vemos la historia de la redención de la ramera, y esto también constituye el telón de fondo del libro de Apocalipsis, aunque pocos tienen ojos para ver más allá del tiempo del juicio. Muchas veces nos quedamos ahí con ese instinto carnal de venganza por todo lo que ha hecho la gran ramera, ¿no? Y no vemos más allá. Sin embargo, es el ángel de la redención quien le revela estas cosas a Juan, y quien también inicia el juicio en la primera copa divina, o con la primera copa de vino, no divina. Su propósito es
Su propósito final es redimir no solo a la casa de Israel, sino todo lo que se perdió en Adán, es decir, toda la tierra. Mientras tanto, sin embargo, como la esposa de Oseas, hay un tiempo de juicio divino que es el tema principal en la superficie de Apocalipsis 17 al 20. Y el Señor la va a redimir, la va a perdonar, pero la va a juzgar, obviamente, porque Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. El matrimonio y el sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 17. Apocalipsis 21:9 también habla de la novia, la esposa del Cordero. El hecho de que nuestro sumo sacerdote junto con su cuerpo tenga una esposa trae a colación ciertos requisitos legales que parecen ser un impedimento para tal matrimonio. Levítico 21 del 13 al 15 especifica con qué tipo de mujer se le permite casarse a un sumo sacerdote. Y dice así: y tomará mujer en su virginidad. No podrá tomar a la viuda, ni a la repudiada, ni a la profanada por prostitución, sino que se casará con una virgen de su propio pueblo, para que no profane su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifica. Las Escrituras aclaran específicamente en el libro de Oseas que la casa de Israel era una ramera y por lo tanto inelegible como esposa de nuestro gran sumo sacerdote. Además, Oseas 2:2 y Jeremías 3:8 hablan del divorcio de Israel, haciéndola nuevamente inelegible. La ley misma en Deuteronomio 24:4 prohíbe a un hombre volver a tomar a su exesposa de quien se ha divorciado legalmente. Hay muchas leyes que levantan barreras contra la elegibilidad de Israel para volver a casarse con su esposo original. Sin embargo, Cristo tiene una novia y Oseas 2:19 dice que Cristo nuevamente la desposará a ella en justicia. ¿Cómo puede él hacer esto sin violar su propia ley? La respuesta no se reveló claramente hasta que Cristo murió en la cruz y resucitó como una nueva creación. Este enigma bíblico fue revelado encubiertamente por Isaías, aunque apenas se entendió hasta siglos después. Isaías 53 habla de la muerte del Mesías y en el próximo capítulo Dios llama a Israel una viuda, diciendo en Isaías 54, 4 al 7, no temas, porque no serás avergonzada, ni te sientas humillada, porque no serás deshonrada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más, porque tu marido es tu hacedor, cuyo nombre es el Señor, Yahvé, de los ejércitos, y tu redentor es el Santo de Israel. Bueno, vamos a repetir desde el versículo 5 porque vieron que sonó el timbre y tuve que poner la pausa. Porque tu marido es tu hacedor, cuyo nombre es el Señor, Yahvé de los ejércitos, y tu redentor es el Santo de Israel, llamado el Dios de toda la tierra, porque el Señor te ha llamado como a una esposa abandonada y afligida de espíritu, como a una esposa en la juventud cuando es rechazada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Aquí se representa a Israel como una viuda, cuyo esposo es Yahvé de los ejércitos, el Dios de toda la tierra. Dios había abandonado a Israel por un breve momento a causa de su adulterio, pero al final dice que con gran compasión os reuniré. Esto se logró mediante una ley apenas contemplada por los escribas y fariseos en sus debates mesiánicos. Los papeles de divorcio terminan los contratos de matrimonio, Deuteronomio 24, 1 al 4, pero también lo hace la muerte. Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras éste vive, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley concerniente a su marido. Por lo tanto, cuando Jesucristo murió,
sucedieron muchas cosas. Primero, Israel enviudó. Segundo, Israel fue liberada de su matrimonio del antiguo pacto en el Sinaí. En tercer lugar, Cristo mismo, que había sido el esposo de Israel, se convirtió en una nueva creación y a partir de entonces fue reconocido legalmente como otra persona que como tal ahora era elegible por ley para casarse con su excónyuge, porque la ley no contemplaba ninguna violación de Deuteronomio 24:4 en eso. Hay tantas facetas diferentes de la ley y la profecía que se están desarrollando al mismo tiempo que es difícil separarlas todas. Israel estaba divorciada, pero debido a que Judá e Israel se habían dividido en dos naciones, la porción de Judá no estaba divorciada de Dios. Las profecías de la casa de Israel, por lo general, siguen el tema del divorcio, y su problema era que la ley prohibía al hombre reclamar a su ex esposa divorciada. Sin embargo, Judá todavía estaba técnicamente casada cuando Jesucristo murió en la cruz, aunque Judá se había rebelado contra Cristo mientras hipócritamente defendía la ley de los labios para afuera. Dios no podía divorciarse de Judá sin poner en peligro el estado legal de Cristo, quien todavía tenía que nacer a través de ella. Si Dios se hubiera divorciado de Judá y luego hubiera engendrado a Cristo a través de su ex esposa, Jesús habría sido legalmente ilegítimo. Judá enviudó después de matar a su esposo. Ella no necesitaba el divorcio, porque su esposo ya estaba muerto. Así que creo que es por eso que el Nuevo Testamento no dice nada acerca de darle el divorcio a Judá, al Judá carnal. No obstante, fue expulsada de la casa, la tierra de Israel, en el año 70 después de Cristo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos como una nueva creación, comenzó a prepararse para otro gran matrimonio. Aquellos que lo aman y tienen fe en él, como el mediador del nuevo pacto, son elegibles para casarse con él en la boda de Apocalipsis 21, 2 al 3. Esta es la manera en que él cumplirá su promesa a Israel, pero esta vez la nación de Israel se ampliará para incluir a cualquiera que migre al reino de Dios. Isaías 56 del 6 al 8. Isaías dice que a todos los inmigrantes se les otorgan los mismos derechos en el reino, porque incluso los israelitas naturales tienen que entrar en el nuevo pacto de la misma manera, por la fe en Cristo. No hay diferencia, ni exenciones, ni privilegios. Los inmigrantes o extranjeros tenían los mismos derechos allí según la ley. Todos los verdaderos creyentes, por definición, han muerto legalmente, porque Pablo dice en Romanos 6:7, el que murió ha sido justificado del pecado, de emphatic diablo. En otras palabras, uno no puede retener al viejo hombre y esperar ser un ciudadano del reino. El hombre viejo debe morir y el hombre nuevo debe ser engendrado por el Espíritu para ser elegible para recibir esta herencia del reino. Aquellos que piensan que el viejo hombre carnal, Adán o Israel, heredará el reino, están tratando de reclamar la herencia para la ramera. La ramera es una novia falsa, cuyos hijos creen que ella es la madre de los herederos. La ramera toma muchas formas, todas gobernadas por la carne a través del antiguo pacto. Babilonia y Jerusalén son las dos formas principales de la ramera, pero están siendo derribadas incluso ahora y expuestas por el ángel de la redención. La prostitución de la carne. Como ya hemos mostrado, la prostitución toma más de una forma. La idolatría es prostitución cuando se da la luz de ser infiel en el matrimonio de uno con Dios Cristo, con Dios que es Cristo. A escala nacional, la antigua Israel a menudo toleraba el adulterio espiritual o la prostitución, cada vez que los reyes toleraban la idolatría como parte de la religión nacional. La prostitución entonces es una descripción precisa, ya sea que la apliquemos a la vida personal de uno o a la vida nacional. La diferencia es que cuando la nación se vuelve ramera,
algunos individuos permanecen fieles a Dios, incluso si la mayoría es infiel al seguir la dirección del gobierno. Incluso aunque la mayoría es infiel, o sea, incluso aunque la mayoría sea infiel al seguir la dirección del gobierno. En el nivel individual más profundo, todos pecaron, Romanos 3:23, y por tanto todos son culpables de prostitución. En otras palabras, todos han violado su juramento del antiguo pacto de ser obedientes a las leyes de Dios. Dado que el antiguo pacto era un pacto matrimonial en el que Israel hizo votos de matrimonio, cualquier violación de la ley es prostitución y adulterio espiritual. Dado que nadie podía ser justificado por su propia voluntad, es decir, su propio voto de obediencia, Dios instituyó un segundo pacto que estaba garantizado para tener éxito. El nuevo pacto fue el voto de Dios de obrar en nuestros corazones para cambiar nuestra propia naturaleza. Cumpliríamos con la ley no porque hubiéramos hecho votos con buenas intenciones, sino porque Dios prometió hacerlo realidad. Por lo tanto, el nuevo pacto se basa en las promesas de Dios y no en las del hombre. 2 Corintios 1:20. Solo cuando vemos las promesas de Dios en contraste con las promesas de los hombres, podemos comenzar a comprender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Solo el nuevo pacto puede librarnos de la prostitución personal. El antiguo pacto es un voto que el viejo hombre, es decir, la naturaleza adámica, hace con Dios. El nuevo pacto es completamente diferente, aunque muchos piensan que es la promesa de Dios de ayudar al viejo hombre a cumplir sus votos y así llegar a ser perfecto. Nada más lejos de la verdad. No es que vamos a ayudar por el Espíritu Santo a que el viejo hombre, nuestra carne, pueda cumplir los votos y llegar a ser perfecto, sino que tenemos que morir y es el nuevo hombre el que realmente cumple lo que el Señor requiere. Bajo el nuevo pacto, un hombre nuevo es engendrado por el Espíritu dentro de nuestros corazones, nuestros espíritus, creando una identidad completamente nueva que tiene un Padre celestial y una madre terrenal. Aunque la madre sigue siendo adámica, la simiente del Padre que lo engendra es espiritual, y sabemos que la herencia se transmite a través del Padre. Y así la responsabilidad de Adán por el primer pecado se transmite a través del esperma natural de nuestra identidad adámica, es decir, el viejo hombre carnal. La pena de muerte es lo único que puede heredar la simiente de Adán por su identificación con el primer pecado. Sin embargo, el hombre nuevo, según la King James Version, o nuevo yo, en Efesios 4:24, Colosenses 3:10, es engendrado por la simiente espiritual del Espíritu de Dios. Teniendo a Dios como su Padre, no puede pecar. Primera de Juan 3:9, porque no está en su naturaleza hacerlo. Por lo tanto, cada hombre nuevo, así como el hombre corporativo de la nueva creación, cumplen plenamente con las leyes de Dios, no por obligación, sino porque gozosamente concuerdan con la ley de Dios. Romanos 7:22. En otras palabras, el hombre nuevo es incapaz de actuar como una ramera, mientras que el hombre viejo no puede evitar ser una ramera. El sumo sacerdote debe casarse con una virgen. En Levítico 21 del 14 al 15 se ordena al sumo sacerdote que se case con una virgen de su propio pueblo para que no profane su descendencia entre el pueblo. Cuando aplicamos esta ley a nuestro propio gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, Jesús, vemos que sería ilegal para él casarse con alguien que no sea virgen, es decir, rameras, viudas o divorciadas, pero Israel en la carne quedó descalificada en todos los aspectos para casarse con Cristo. Oseas dice que Israel fue una ramera, Isaías dice que era viuda y Jeremías dice que estaba divorciada, o sea que por todos lados estaba desechada. Sin embargo, Israel recibió las promesas de Dios e Isaías 62 del 4 al 5 les dice: ya no se dirá más de ti abandonada,
ni de tu tierra se dirá más desolada, sino que a ti te llamarán mi delicia está en ella, y a tu tierra casada, porque el Señor se deleita en ti, y con él será desposada tu tierra, porque como el joven se casa con la virgen, así se casarán contigo tus hijos, como el gozo del novio con la novia, así vuestro Dios se regocijará con vosotros. Muchos otros profetas, incluido Oseas, afirman esto, pero ¿cómo puede Dios volver a casarse con Israel y sin embargo ser fiel a sí mismo, es decir, a su propia ley que procede de su naturaleza justa? Una vez que Israel en la carne se convirtió en ramera, viuda y divorciada, quedó descalificada para siempre como la novia de Cristo. En su carne adámica nunca podría revertir el curso y volver a ser virgen. El nuevo pacto, sin embargo, ofrece un cambio de identidad, una oportunidad de convertirse en una nueva creación, teniendo un padre diferente y así evitar la herencia de la muerte de Adán. Y por eso la gente que no encuentra al Israel de la dispersión, que los historiadores pues lo tienen muy bien ubicado, ya sabes, estaba ahí en el sur de Rusia, en la zona donde, pues ya saben, más o menos por la zona donde está Ucrania y todo eso. Después de ahí pasaron a Europa, de Europa a Estados Unidos, Canadá, y de allí pues a Nueva Zelanda, a Sudáfrica, todas estas cosas. Y entonces pues vemos que cuando esos israelitas que ya habían perdido conciencia propia de ser israelitas, de ser descendientes de todo eso, pues se convierten a Cristo y reciben el Evangelio, ahí tenemos cuando el Señor rescata a Israel y recobra sus ovejas perdidas. ¿Y por qué? Porque ahora, al nacer de nuevo, se convierte en nuevas criaturas y entonces Dios, en ese momento, Cristo, se está casando con Israel a través de esas personas que nacen de nuevo al creer en Cristo. ¿Cómo ser virgen? Los que ponen su fe en Cristo, es decir, en las promesas de Dios, en lugar de las promesas de los hombres, son engendrados por Dios. Este nuevo hombre no es el hombre exterior de carne que anda por esta tierra. Pablo lo llama el hombre interior, Romanos 7:22. Dice también en 1 Corintios 15:60 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Los que sostienen su carne como base de su derecho a una herencia en el reino tienen una fe fuera de lugar. El caso de los actuales judíos. Los judíos que profesan el judaísmo piensan que por ser descendientes genealógicos, ya con eso no cumple los requisitos. La fe en la herencia carnal no es el tipo de fe que puede justificar a nadie. La fe en la genealogía solo otorga la pena de muerte como por ser parte del cuerpo de Adán, ser descendientes adámicos. La gran ramera de Apocalipsis 17 es principalmente un sistema mundial opresor basado en el hombre caído, que en última instancia se remonta al pecado de Adán. Es la manifestación corporativa de Adán en todos sus peores atributos. Repetimos, la gran ramera de Apocalipsis 17 es principalmente un sistema mundial opresor basado en el hombre caído, que en última instancia se remonta al pecado de Adán. Es la manifestación corporativa de Adán en todos sus peores atributos, el fruto listo para la cosecha de la semilla corruptible. Sin embargo, nunca deberemos perder de vista el hecho de que esta ramera político-económica, social, judicial y religiosa solo fue posible gracias a muchas criaturas carnales individuales que desempeñaron su papel de pequeñas rameras. En otras palabras, nadie puede escapar del hecho de que la gran ramera de Apocalipsis 17 está más cerca de lo que queremos admitir, porque todos tenemos dos naturalezas, carnal y espiritual. En nuestra falta de entendimiento, todos tendemos a identificarnos con la carne, diciendo yo soy de Adán, o yo soy de Israel, o yo soy de Abraham, o yo soy de esta o aquella denominación.
Pensamos que si podemos identificarnos con grandes hombres u organizaciones del pasado, de alguna forma podremos escapar de la sentencia de muerte, es decir, de la mortalidad. Es el hombre muerto, con espíritu muerto, que está caminando a la tumba, es decir, que está muriendo, eso es la mortalidad, que viene con tal genealogía carnal. Esa es una gran ilusión, la ceguera, el velo que se extiende sobre toda la tierra. Isaías 25 del 7 al 8. Debido a que el hombre carnal, contaminado por el pecado de Adán, ha perdido su virginidad, nuestra única esperanza es convertirnos en una nueva creación. El camino del antiguo pacto no puede deshacer la pérdida de virginidad. Solo el nuevo pacto nos proporciona una manera de hacer esto. Y esa simiente santa que es engendrada por Dios no puede perder su virginidad con nadie más que con su esposo, el gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. De esta manera se cumple la ley y la descendencia de Cristo y su novia no son profanadas, es decir, no son ilegítimas. Y así como ya hemos señalado, los vencedores de Apocalipsis 14:4 son vírgenes, King James Version, y por lo tanto son elegibles para casarse con el sumo sacerdote como novia de Cristo. Capítulo 2. La descripción de la ramera. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó el ángel en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 5, esta mujer se identifica con Babilonia. Juan tuvo que ser llevado al desierto para verla. Recuerde que en Apocalipsis 12:6, la mujer que dio a luz al hijo varón, es decir, a Cristo, huyó al desierto. Más tarde, en Apocalipsis 12:14, leemos que esta misma mujer fue alimentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo en el desierto. La pregunta es esta: ¿es la mujer babilónica de Apocalipsis 12 la misma que la mujer de Apocalipsis 17? Vemos que ambas están en el desierto. No se nos dice cómo llegó la mujer babilónica al desierto. El ángel simplemente le muestra a Juan la mujer mientras ella estaba en el desierto. Quienes ponen su fe en la Iglesia pueden tener dificultad para verlas como la misma mujer, insistiendo en que había 2 mujeres en el desierto. Sin embargo, cuando consideramos el hecho de que esto obviamente sigue el patrón de la experiencia de Israel en el desierto bajo Moisés, debemos preguntarnos ¿por qué esta mujer está en el desierto? Israel tuvo que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero si hubiera podido escuchar la voz de Dios en Éxodo 20, del 18 al 21, es decir, en el Sinaí, habría tenido la fe para entrar a la tierra prometida después de solo 490 días, desde Pentecostés del primer año hasta Tabernáculos del segundo año. Ella no habría tenido que pasar 40 años en el desierto. En Apocalipsis 12:6, Juan da a entender que la mujer de la Iglesia huyó de la persecución de la serpiente. Pero ¿por qué necesitaría pasar tanto tiempo en el desierto? ¿Compartió ella la falta de fe de Israel? ¿Tenía miedo de escuchar la voz de Dios y ser guiada por el Espíritu? Sabemos que esto ha sido un problema en la Iglesia, no solo porque estaba siguiendo el ejemplo de Israel, sino también porque la historia real lo prueba. Muy temprano, los funcionarios de la Iglesia le quitaron al pueblo el derecho de escuchar la voz de Dios por sí mismos. Se le dijo al pueblo que escuchara a sus líderes, quienes debían decirle lo que Dios les decía a ellos. La única diferencia posible es que los israelitas tenían demasiado miedo de escuchar a Dios por sí mismos, mientras que a los miembros de la Iglesia no se les permitió escuchar a Dios por sí mismo. Sin embargo, el resultado ha sido el mismo, porque la falta de oído siempre resulta en falta de fe para entrar a la tierra prometida.
No es que a Israel le faltara la fe que justifica, porque todos habrían guardado la Pascua, pero en el monte Sinaí casi todos tenían demasiado miedo de escuchar a Dios por sí mismos y por lo tanto carecían de la fe pentecostal que los habría entrenado para llegar al nivel más alto, la fe de tabernáculos. Por eso no pudieron entrar en el reposo de Dios en ese momento. Pablo dice en Romanos 1:17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, que vamos subiendo de nivel. Me parece que hay 3 niveles principales de fe, cada uno necesario para experimentar un día de fiesta diferentes. Tenemos el nivel de fe de la Pascua, nivel de fe de Pentecostés y nivel de fe de tabernáculos. La falta de fe de Israel hizo que adoraran al becerro de oro poco después de no poder escuchar a Dios por sí mismos. De hecho, su escasez de fe durante todo su peregrinar por el desierto significó que la mayoría fueron guiados por la carne, en lugar de por el espíritu. La carne es siempre una ramera interior que nos lleva a adorar al becerro de oro, pues ella está movida por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. En una escala corporativa, la Iglesia ha tenido el mismo problema durante toda la era de la Iglesia, los últimos 2000 años, hasta el 1993, que acabó la era de Pentecostés. De hecho, este es uno de los temas principales del Apocalipsis de Juan. El mismo Israel, incluyendo a Judá, que dio a luz tanto a David como a Jesús, es la nación que adoró al becerro de oro bajo Moisés y luego se convirtió en la ramera de Oseas. Es entonces difícil creer que la misma carnalidad y prostitución puedan encontrarse en la Iglesia. Así como Israel y Judá fueron expulsadas por su prostitución nacional, la Iglesia en su conjunto ha sido descalificada para gobernar el reino, para gobernar en el reino milenial. Pablo dice que solo el remanente de gracia, es decir, solo los vencedores, fueron verdaderamente escogidos en los días de Elías. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo mismo es cierto hoy en día en el contexto de la Iglesia. Siempre hay 2 hombres, 2 mujeres, 2 ciudades u otras 2 manifestaciones, es decir, naturales y espirituales, que compiten por la herencia. En cada disputa, ambos personajes creen que son llamados o elegidos para ser herederos de la tierra, pero solo uno es verdaderamente llamado. El otro usurpa el llamado, pero debe ceder en algún momento. Así que aquí, en Apocalipsis 17:3, vemos que la Iglesia que huyó al desierto poco después de Pentecostés, en Hechos 2, no pudo entrar al reino en ese momento, pero al igual que Israel, tuvo que pasar mucho tiempo en el desierto. Eso en sí mismo es una acusación contra la Iglesia. Mientras que Israel pasó solo 40 años en el desierto, la Iglesia ha tenido que pasar 40 ciclos de jubileo en el desierto, prácticamente 2000 años. Bueno, permítame releer 2 párrafos más arriba, porque estaba escrito incorrecto. Decíamos que en cada disputa ambos personajes creen que son escogidos o elegidos para ser herederos de la tierra, pero son unos verdaderamente escogidos. El otro usurpa el llamado. El llamado se está refiriendo en este caso a la vocación, no a ser llamado, pero debe ceder en algún momento. Debe cederlo. Bien, luego viene el párrafo siguiente, que no lo vamos a repetir, y continuamos. El tiempo dado por Juan para su experiencia en el desierto es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo dice en los versículos 12-14. Como notamos en Apocalipsis 13, la bestia religiosa, la Iglesia, el Vaticano, representada el Vaticano, que sube del mar, habló con arrogancia y blasfemias durante 42 meses, que son 1260 años o 3,5 tiempos. En otras palabras, la Iglesia llegó al poder entre el 529 y el 534 después de Cristo bajo Justiniano, y en la revelación de Daniel se la conoció como el cuerno pequeño.
Fue entonces cuando la Iglesia, por su carnalidad religiosa, pasó a formar parte de la sucesión de los imperios babilónicos. Así que la ramera se representa sentada o realmente cabalgando sobre una bestia en lugar de sobre un trono. Ella es llevada por el sistema de la bestia. Debido a que un trono es un símbolo de la ley, ella es en esencia sin ley, anárquica, pero sigue las leyes carnales del sistema de la bestia. Ella es engendrada por la carne, no por el espíritu. La bestia roja que ella monta está llena de nombres blasfemos, lo que demuestra que hay muchas manifestaciones de inmoralidad y desafuero, es decir, de anarquía, en esta bestia. Debido a que ella monta esta bestia, su trono se representa como móvil. Esto contrasta con el trono del anciano de días, que es inamovible, siendo construido sobre un fundamento seguro. La ley describe el carácter de Dios que no cambia, Malaquías 3:6, aunque sus formas y aplicaciones cambiaron de la manera que se muestra en el libro de Hebreos. Por lo tanto, la ley también se representa como fuego, que cambia su apariencia y su forma, pero no su carácter. La bestia misma es una bestia corporativa porque tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que luego se interpretan como 7 montes, es decir, 7 reyes. Es decir, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes. El capítulo 17:10. Los 10 cuernos son 10 reyes, 17:12. Diremos más de esto en adelante. Es suficiente por ahora señalar que la ramera cabalga sobre esta bestia corporativa que incluye muchos reyes o reinos. La gran ramera es más que la Iglesia, pero ciertamente la incluye. Aún así, también hay vencedores en cada generación, a quienes Dios ha levantado como los 7000 en los días de Elías para llevar la palabra del Señor y ser los verdaderos herederos del reino. Por lo tanto, los vencedores no deben ser vistos como parte de la ciudad ramera. Es decir, que vemos que hay un sistema que probablemente pues es el que domina, lo vimos en los capítulos anteriores, que la bestia de la tierra dominaba tras bastidores sobre la bestia del mar, que se supone que es la bestia, ¿no? Que está montando la gran ramera. La gran ramera es el sistema oculto que está montando al sistema religioso, que fundamentalmente es el sistema del Vaticano y la cristiandad en general. La cristiandad que todavía no ha salido del sistema babilónico. La descripción de la ramera. Apocalipsis 17:4 describe la ropa de la ramera de esta manera: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las cosas inmundas de su inmoralidad. Las túnicas púrpura y escarlatas hablan de realeza, mientras que el oro, las piedras preciosas y las perlas hablan de gran riqueza. Las túnicas rojas de los cardenales romanos y las túnicas moradas del Papa indican un cumplimiento literal de la descripción de Juan, pero ya sé que es más que el sistema católico romano, como hemos dicho antes. La copa de oro en la mano de la ramera es más simbólica y profética que literal, aunque no hay duda de que se han usado copas de oro literal, no solo en Roma, sino también en la mayoría de las casas reales. Lo importante es ver que la referencia de Juan a la copa de oro está tomada de Jeremías 51:7. Babilonia ha sido una copa de oro en mano del Señor, que embriaga a toda la tierra. Las naciones han bebido de su vino, por eso las naciones se están volviendo locas. Anteriormente el profeta le dijo a Jerusalén en Jeremías 25:15: porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella
todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Entonces tomé la copa de la mano del Señor y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió el Señor, Jerusalén y las ciudades de Judá. La profecía muestra que Babilonia misma se compara con una copa de oro en la mano de Dios. En otras palabras, Babilonia fue el instrumento del juicio divino sobre Judá y todas las naciones debían beber de ella. Jeremías 25-28. Por eso se le llama la copa del vino de la ira o del furor, diseñada para embriagar a las naciones y enloquecerlas. En Apocalipsis 17:4, la ramera sostiene la copa de oro por la cual los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2. El vino y otras bebidas alcohólicas tienden a derribar las inhibiciones y los estándares morales de uno, por lo que encontramos a la ramera dando a las naciones su vino. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que la copa de oro pertenecía a Dios, quien luego se la dio a la ramera para traer el juicio sobre las naciones. Repetimos, sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que la copa de oro pertenecía a Dios, quien luego se la dio a la ramera para traer juicio sobre las naciones. Y el Dios mismo está usando a la ramera, que saben que es el sistema mundial que gobierna tras las sombras, también para castigar, para disciplinar, para traer juicio sobre las naciones. Bueno, pues aquí nos quedamos, Dios mediante. Mañana veremos los capítulos 3 y 4. El 3 se titula La ramera y sus hijas. No se los pierdan porque estamos tocando temas muy actualidad que estamos viendo. Los que vean la televisión corrupta del sistema, todos los días lo tienen en las noticias y en la prensa. Los que vemos las noticias alternativas, pues también nos enteramos de sus fechorías, pero por lo menos conocemos la verdad. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Un placer estar con ustedes como siempre. Oro al Señor que nos dé la revelación, que quiten las legañas, las escamas de nuestros ojos, como hizo con los discípulos de Maús, que abran el entendimiento para que entendamos las Escrituras bajo esta potente luz de la Shekinah del tabernáculo. Dios les bendiga y los cuide a todos. Hasta mañana.